Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y seguidores de nuestras estrellas favoritas. Sean súper bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, un tema que ha estado en boca de todos y que por fin vamos a desgranar para ustedes. Estamos hablando nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y el fin de su amor con Hande Erçel. Y ojo porque el título no miente. Tenemos revelaciones impactantes que van a dejar a muchos con la boca abierta. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos en los detalles que han rodeado esta separación que ha conmocionado a sus fans. Y antes de empezar, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras primicias y análisis. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, una de las más seguidas y queridas en el mundo del entretenimiento turco y a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su romance floreció rápidamente y pronto se convirtieron en la pareja de moda, admirada por millones de seguidores que esperaban con ansias cada actualización sobre su relación. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y muestras de afecto que solo alimentaban el amor de sus fans. Parecían la pareja perfecta, esa destinada a durar para siempre, y todos éramos testigos de su felicidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan, y lo que parecía un cuento de hadas tuvo un desenlace inesperado y para muchos doloroso. La noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría. Al principio fueron solo rumores, susurros en los pasillos de los estudios y en las páginas de las revistas de chismes. Pero con el tiempo y ante la ausencia de apariciones conjuntas y las evasivas de ambos cuando se les preguntaba por su relación, la confirmación se hizo inevitable. El fin de su amor, tan público y esperado, dejó un vacío en los corazones de sus seguidores, pero también abrió la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué una pareja tan aparentemente sólida había tomado caminos separados? Y aquí es donde entran las revelaciones impactantes que queremos compartir con ustedes hoy. Hemos estado rastreando las fuentes, analizando las declaraciones, tanto directas como indirectas, y consultando con nuestros informantes para traerte la información más precisa y detallada posible. Y lo que hemos descubierto es que detrás de esta ruptura hay mucho más de lo que se dejó entrever en su momento. No se trató de un simple desacuerdo o de una crisis pasajera. Las razones son más complejas y, francamente, más profundas de lo que muchos imaginaban. Uno de los aspectos más recurrentes en las filtraciones y los comentarios de personas cercanas a la pareja tiene que ver con las presiones de la fama. Kerem Bürsin, con su creciente popularidad y su participación en proyectos internacionales, y Hande Erçel, consolidada como una de las actrices más cotizadas de Turquía, vivían bajo un microscopio constante. Cada paso que daban, cada foto que subían, cada lugar al que iban, era analizado al detalle por la prensa y los fans. Esta exposición mediática, que al principio pudo haber sido un factor unificador, con el tiempo se convirtió en una carga pesada. La necesidad de mantener una imagen pública perfecta, de responder a las expectativas de miles de personas, y la constante invasión a su privacidad, sin duda, pasaron factura a su relación. Imaginen tener que medir cada palabra, cada gesto, sabiendo que millones de ojos te están observando y juzgando. Esto puede generar un estrés inmenso y afectar la espontaneidad y la autenticidad de una relación. Otro punto clave que ha salido a la luz tiene que ver con las diferentes visiones sobre el futuro. Se rumorea que Kerem, con su ambición de expandir su carrera a nivel global, buscaba un ritmo de vida y un enfoque profesional que no siempre se alineaba con los deseos o las prioridades de Hande en ese momento. Mientras él estaba enfocado en oportunidades internacionales, proyectos ambiciosos y quizás una vida más nómada, Hande podría haber estado buscando una estabilidad diferente, quizás un enfoque más centrado en su carrera en Turquía, o en un estilo de vida más tranquilo. Estas diferencias en las aspiraciones a largo plazo, cuando no se logran conciliar, pueden ser un obstáculo insalvable para cualquier pareja, por mucho amor que exista. Y aquí viene una de las revelaciones más impactantes y delicadas, la intervención de terceros. Aunque ambos han sido muy reservados al respecto, las fuentes sugieren que hubo momentos en los que amigos, familiares o incluso personas del entorno profesional pudieron haber ejercido una influencia considerable en la dinámica de la pareja.
En el mundo del espectáculo es muy común que las personas que rodean a las estrellas tengan sus propias agendas e intereses. Las presiones externas, los consejos no solicitados, las opiniones divididas sobre la relación, todo esto puede crear un ambiente de tensión y duda que termine erosionando la base de la pareja. No decimos que haya habido infidelidades o traiciones directas, pero sí que las influencias externas pudieron haber jugado un papel importante en la toma de decisiones y en la percepción de la realidad que tenían Kerem y Ande sobre su relación. Además, se habla de una diferencia en la forma de manejar los conflictos. Cuando las cosas se ponen difíciles en una relación, la forma en que los miembros de la pareja se comunican y resuelven sus diferencias es crucial. Algunos comentarios apuntan a que Kerem y Ande, a pesar de su amor, tenían estilos de comunicación y de afrontar los problemas que no siempre eran compatibles. Mientras uno podría haber buscado un diálogo abierto y directo, el otro podría haber optado por el silencio o la evasión, lo que con el tiempo genera resentimiento y distancia. Otro factor que, aunque no es una causa directa de ruptura, sí puede ser un agravante, son las demandas de sus carreras. Ambos son actores exitosos, lo que implica largos horarios de rodaje, viajes constantes y una vida social que a menudo se cruza con su vida personal. Mantener una relación sólida cuando ambos tienen agendas tan apretadas y están expuestos a tantas tentaciones, requiere un esfuerzo y una comprensión mutuos extraordinarios. Y parece ser que en algún momento ese esfuerzo ya no fue suficiente para mantener viva la llama. La presión de la opinión pública también es un factor que no podemos subestimar. Cuando una pareja es tan querida por sus fans, hay una expectativa implícita de que deben mantener esa imagen de felicidad y de éxito. Si empiezan a surgir problemas, es difícil abordarlos en privado, ya que la presión por mostrar una cara sonriente puede ser abrumadora. Y a veces, cuando la verdad se vuelve demasiado difícil de ocultar, la ruptura se hace inevitable, y la forma en que se comunica al público también puede ser un punto de fricción. Es importante recordar que a pesar de todos estos rumores y especulaciones, Kerem y Ande son personas, y como tales, tienen derecho a su privacidad y a sus decisiones. Ellos decidieron poner fin a su relación, y aunque nos duela como seguidores, debemos respetar esa decisión. Lo que sí podemos hacer es aprender de su experiencia, entender las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo y, sobre todo, admirar el talento y la trayectoria de ambos artistas. Recordemos que ambos han seguido adelante con sus carreras y parecen estar enfocados en sus proyectos. Kerem Bürsin ha estado participando en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y su ambición. Hande Erçel, por su parte, continúa siendo una figura influyente en la industria turca, con proyectos que sin duda seguirán cautivando a su audiencia. El fin de su romance marca un capítulo, pero no el final de sus historias individuales. Y es precisamente en esta resiliencia y en esta capacidad de seguir adelante donde reside una parte importante de su encanto y de su atractivo como figuras públicas. Lo que sí podemos rescatar de esta historia, y que creemos es una revelación importante para todos nosotros, es que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, son complejas y requieren trabajo, comunicación y un entendimiento profundo de las necesidades y deseos de cada uno. La fama, la presión mediática y las aspiraciones personales pueden ser factores poderosos que influyan en el destino de una pareja. Y a veces, por mucho que dos personas se quieran, las circunstancias y las diferencias insalvables hacen que el camino a seguir sea por separado. Así que, en resumen, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel no fue un evento aislado o superficial. Estuvo marcada por la intensa presión de la fama, las diferencias en las aspiraciones de futuro, la posible influencia de terceros, y quizás, diferencias en la forma de gestionar los conflictos y las demandas de sus exitosas carreras. Todo esto, envuelto en el escrutinio constante de la opinión pública, creó un cóctel de circunstancias que, lamentablemente, llevó al fin de su historia de amor. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este tema tan candente. Esperamos que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecen estas revelaciones? ¿Creían que había algo más detrás de la ruptura? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a esta comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden regalarnos ese súper me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita.
Así seguirán recibiendo las últimas noticias, los análisis más profundos y todo el contenido exclusivo que preparamos para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta pronto.